Queridas víctimas del terrorismo, queridos amigos, me gustaría que comenzásemos el acto guardando un minuto de silencio por todas aquellas víctimas del terrorismo que hoy no pueden estar con nosotros, pero que están en nuestra memoria y en nuestro corazón. Un día en el que 191 personas fueron asesinadas. Seguramente casi todos los que estamos hoy aquí recordando este momento, recordamos qué estábamos haciendo aquel día. Tanto los que desgraciadamente perdisteis a alguien en esos terribles atentados, como los que los vivisteis, como los que simplemente fuisteis testigos a través de los medios de comunicación. Y es que algo se rompió ese día en todos nosotros. A pesar de que el terrorismo ha golpeado España de manera brutal durante 50 años, aquel 11 de marzo nos sentimos más vulnerables que nunca como sociedad. Y a pesar de que fueron días muy tristes, en los que hasta el cielo lloraba, muchos salimos a la calle a mostrar nuestra condena y rechazo. Y hoy, 19 años después, es muy de agradecer y poner en valor que sigamos aquí recordando. Seguramente a los que os arrebataron algún ser querido en esos atentados os quedó mucho por decir. Si le hubiera dicho cuánto le quería, si me hubiera podido despedir, si le hubiera podido dar un último beso. Y sí, todos esos y sí, precisamente por eso, me gustaría recordaros a todos los que estamos aquí y tenemos la gran fortuna de estar vivos, que tenemos que luchar por mantener en el recuerdo de los nuestros y para que su memoria y su dignidad no se vean ni humilladas ni manipuladas. No podemos permitir que la historia del terrorismo se cuente con tergiversaciones, manipulaciones y falsas justificaciones. No hay causa alguna que justifique el asesinato, la extorsión o la amenaza. De ahí que no deban ser admitidos como agentes políticos válidos aquellos que siguen pensando que en algún momento estuvo justificado matar. No se puede pactar con ellos, señores. En la OBT llevamos muchos años luchando para que la historia del terrorismo figure en los libros de texto. Y nos esforzamos mucho en llevar a cabo charlas y actos de concienciación en centros escolares en toda la geografía española. Porque es absolutamente imprescindible que los jóvenes sepan qué ha sucedido realmente. Para no repetir errores, sin duda hay que conocer la historia. Y flaco favor nos hacemos pasando de puntillas o contando verdades a medias. No podemos permitir que se siga humillando a las víctimas del terrorismo, exaltando la figura de los asesinos cuando salen de las cárceles o cuando son las fiestas de algunos pueblos. Duele, y duele mucho, duele como el primer día. Hace algún tiempo la VT recibió el encargo de la Audiencia Nacional de elaborar un informe sobre el impacto psicológico que producen en las víctimas del terrorismo estos actos de recibimiento y homenaje a etarras que se llevan a cabo en el País Vasco y Navarra. De ese informe, realizado en base a esas entrevistas a las víctimas, pudimos extraer que esos actos de recibimiento y homenajes públicos generan un impacto psicológico muy negativo en las víctimas. Enfado, sentimiento de injusticia y humillación, con una intensidad muy elevada. También refieren un sentimiento de abandono muy grande ante este tipo de actos, especialmente las víctimas del terrorismo que residen en el País Vasco o que han vivido allí durante años.
Dirigido ese enfado principalmente contra las administraciones públicas por la falta de apoyo que reciben. Estos actos, además, influyen negativamente en la vida diaria e interfieren en la recuperación psicológica de las víctimas. Nadie hace nada por ello. Mucho nos preocupamos de los derechos de los ciudadanos, pero esto parece que no le preocupa a nadie. No podemos permitir y tenemos que poner todo de nuestra parte para que se esclarezcan los más de 300 casos pendientes de resolver. Las víctimas del terrorismo tenemos derecho a la justicia. Una justicia que lleve ante los tribunales a los responsables para que sean juzgados. Y la ejecución de las sentencias dictadas por los tribunales de justicia de una manera íntegra y efectiva. El fin del terrorismo nunca puede ser sinónimo de impunidad. Las víctimas del terrorismo merecemos una justicia efectiva. Las víctimas merecemos que se llegue hasta el final de las investigaciones sobre cualquier atentado terrorista, con verdad y con rigor, sin frivolidades, especulaciones o falsas expectativas que les provoquen un dolor infinito y supongan una nueva victimización. Y no podemos permitir que nos tomen por tontos. Se han trasladado 204 presos al País Vasco y Navarra. Y no, estos traslados no se realizan en cumplimiento de la ley penitenciaria para evitar exclusión social. El derecho es el de cumplir condena en el centro penitenciario que facilite la resocialización e inclusión social del preso. Pero eso no necesariamente implica que sea cerca de su casa. No se pueden imaginar el dolor que generan las víctimas del terrorismo estos acercamientos. Cuando se producen estos acercamientos, nuestras psicólogas llaman a las víctimas afectadas para que no se enteren por los medios de comunicación. Esas entrevistas son muy duras. Nos preguntan el por qué y no tenemos respuesta. Muchos están sufriendo pasos atrás y hay que hacerles de nuevo seguimiento psicológico. Las víctimas del terrorismo, por supuesto, que acatamos la ley, pero no creemos en reinserciones interesadas a cambio de beneficios ni peticiones de perdón de formulario. No hay un verdadero arrepentimiento sincero, sin colaboración con la justicia. Por ello, desde la OET lo seguiremos exigiendo como requisito para valorar un pronóstico favorable de reinserción, ya sea para poder resolver los atentados aún pendientes por esclarecer o para poder ofrecer a las víctimas del terrorismo el derecho a la verdad que merecemos. Pero es que en materia de terrorismo yihadista también hay cuentas pendientes que siguen sin saldarse. España, a día de hoy, sigue sin contar con un protocolo en caso de atentado terrorista. Un protocolo que la propia ley estatal de víctimas marca que debe de existir y debe de aplicarse. Con el reciente ataque de corte yihadista acaecido en Algeciras, ha quedado claro que a pesar de todo lo que hemos sufrido en este país por el terrorismo, seguimos sin aprender en muchos aspectos. Desde la OET no cejaremos nunca nuestro empeño a insistir en la necesidad de la existencia y la aplicación de ese protocolo. Y me van a permitir que en este punto tenga un recuerdo muy especial para Diego Valencia, la última víctima, la víctima mortal de este terrible atentado. Porque es importante hablar de protocolos y respuesta política, pero también es importante hablar de personas, de cada una de las vidas que ha arrebatado la barbarie terrorista. Desgraciadamente hemos sido testigos en los últimos tiempos de cómo cuando los medios de comunicación abordan el terrorismo, de lo que más se ocupan son de los asesinos. Y el único remedio para evitar que la barbarie se repita es escuchar a las víctimas del terrorismo. Darnos voz, ayudarnos a luchar contra el olvido. Nuestro relato es la única verdad. La verdad está en las víctimas. Hoy en día no cabe duda de que el terrorismo es un fenómeno global del que ningún país está exento. Los terribles atentados del 11 de septiembre marcaron un antes y un después en la visión que el mundo tuvo sobre el terrorismo y la necesidad de perseguir a los terroristas allí donde estuvieran.
Esta lacra requiere de una respuesta global, porque ya no entiende de fronteras, y sostenida en el tiempo, pues necesitamos dotarnos de los instrumentos políticos, jurídicos y sociales necesarios para erradicarlos para siempre de nuestras sociedades. Queridos amigos, no podemos mirar al futuro sin recordar el pasado, porque se lo debemos a las víctimas, pero también porque es la mejor manera de evitar que vuelva a pasar. Es imprescindible que todos conozcamos la historia y sepamos quiénes son los malos y quiénes somos los buenos, quiénes mataron y quiénes pusimos los muertos. Muchos nos tildan de estar polarizados y de ser de un partido o de otro. A todos ellos me gustaría decirles que solo somos víctimas. Aquel 11 de marzo de 2004, en esos trenes, había personas, estudiantes, trabajadores, pensionistas, niños, ancianos, jóvenes. Había personas de toda clase. Recuerden, somos víctimas. Un colectivo formado por lo más variado de esta sociedad. Ninguna somos igual que otra, pero sí que tenemos algo en común: el derecho a la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia. Ahora que están tan presentes la memoria histórica, esto también es memoria reciente. Recordar a nuestros muertos y evitar que nuestros asesinos sean homenajeados, ensalzados o alabados es también obligación de todos, y en especial de las autoridades. Y aquí me van a permitir que me dirija más directamente a las autoridades o a los que ostentáis cargos de responsabilidad. Gracias por estar aquí. Vuestra presencia demuestra vuestra sensibilidad con las víctimas del terrorismo y con nuestras reivindicaciones. Os pido que no nos abandonéis, que las víctimas no somos algo del pasado, somos algo del presente. Necesitamos una atención integral y específica prolongada en el tiempo. La condición de víctima del terrorismo no prescribe. Nosotros no elegimos que un día se nos rompiera la vida, y realmente el apoyo institucional y social es para nosotros un pilar básico. No nos dejéis. Muchas gracias. Y ahora os dejo con una persona que no necesita presentación. Tiene un cargo institucional, pero hoy va a hablar aquí porque es la madre de Miriam, una joven de tan solo 25 años que fue asesinada el 11 de marzo en aquellos fatídicos trenes hoy hace 19 años. Ángeles Pirata. Buenos días a todos, excelentísimas autoridades civiles, militares, queridas víctimas del terrorismo, queridos ciudadanos que nunca nos dejáis solos. Gracias por estar aquí. Gracias por brindar este apoyo masivo a las víctimas del terrorismo en un día tan señalado. Cada uno de estos 191 árboles que están a mi izquierda no son solo árboles, son un símbolo vivo de que ya no están con nosotros. Cada árbol es un nombre, es una cara, es una historia, una anécdota, una vida rota por la sinrazón del terrorismo. Hoy, 11 de marzo, para mí es un día para recordar a todas las víctimas, pero sobre todo a mi hija, a Miriam. Hoy es un día para rememorar su sonrisa y su mirada que me acompañan siempre. Hoy es un día para soñar con esos abrazos y esos besos que desde hace 19 años no puedo darle. Hoy es un día para ponerle flores a ella y a esos compañeros de viaje desde aquí, desde este bosque del recuerdo. Un día para que se sienta orgullosa de su madre y de todos aquellos que, como yo, seguimos exigiendo justicia para ella y para todas las víctimas del terrorismo. Muchas veces les aseguro que es más allá de nuestras fuerzas, pero pase lo que pase, y le pese a quien le pese, vamos a reclamar siempre justicia. Un año más me veo en la obligación de alzar la voz por mi hija y por todas las víctimas del terrorismo.
Miriam debería de estar aquí hoy, conmigo, con nosotros, pero unos terroristas sin escrúpulos me la arrebataron. Esto, que me mata cada día, me legitima también para luchar sin descanso contra los terroristas, contra la no aplicación de las leyes, contra quien intenta tergiversar el relato, contra los políticos que buscan silenciarnos y contra cualquiera que no busque la derrota total del terrorismo, sin atajos, sin concesiones y siempre, siempre a través de los mecanismos que nos ofrece nuestro Estado de Derecho. Ellos son el motor de nuestra lucha, el recuerdo que nos mantiene en pie, la fuerza que nos empuja a seguir luchando para conseguir la verdadera derrota del terrorismo. Lo contrario, no hacer nada, sería traicionarlos. Sería traicionar a quienes les han quitado la vida por nosotros, por España, por ser españoles y por la libertad. Nada más. Por desgracia, en España sabemos bien de lo que hablamos cuando hablamos de terrorismo. Los atentados de ETA y de otras organizaciones terroristas han intentado durante décadas golpear los cimientos de nuestro sistema de derechos y libertades. Además, nuestro país ha sido víctima del mayor atentado de la historia de Europa. Esto ha hecho que poco a poco nos hayamos ido dotando de los instrumentos necesarios para hacerles frente. Sin embargo, el hecho de que el terrorismo haya dejado de ser una de las principales preocupaciones de los españoles puede resultar tentador para aquellos que quieran venderlo y por ende a las víctimas como algo del pasado. Que no se equivoquen, las víctimas no vamos a consentir que el final de la historia del terrorismo se escriba sin culpables, no lo vamos a consentir. No vamos a permitir el borrón y cuenta nueva que desde hace mucho tiempo se intenta imponer. Sé que para muchos las víctimas del terrorismo somos molestas, muy molestas, que les gustaría mandarnos a un rincón y no volver a vernos nunca más. Yo les aseguro que a mí también me gustaría no volver a nadie por ser víctima del terrorismo. Algunos, de hecho, nos tachan de vengativos, de fachas, de marionetas de no sé qué partidos. Y yo le digo, no señores, esto es decencia. Decencia que a muchos políticos sentados en el Congreso les falta. Esto es defender la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia de nuestros seres queridos que fueron asesinados por esos que ahora son homenajeados. Esto es defender la libertad y el Estado de Derecho. Es trabajar por una democracia firme y sana. Basta ya de atacar y de estigmatizar a las víctimas del terrorismo que alzamos la voz frente a la justicia. Basta ya que nos callen, que no quieran que alcemos la voz porque nos digan que pertenecemos a un o a otro político, o a otro equipo, o a otro partido. Nos dicen de todo. Yo les aseguro que en esos trenes y todos los asesinados por ETA eran de muchos partidos políticos. No nos mueve la venganza, no nos mueven intereses o utilizaciones partidistas. Solo nos mueve la defensa de la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia de nuestros seres queridos. A todos aquellos que se empeñan en silenciarnos, que no se les olvide que cuando se produce la ausencia y el veto a las víctimas en el espacio público, se produce la muerte social. Un día como hoy, en el que conmemoramos el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, es más necesario que nunca reivindicar la necesidad de un liderazgo político fuerte, tanto a nivel nacional como a escala europea. Un liderazgo político que se posicione frente al terrorismo, que adopte las medidas necesarias para hacer frente a los terroristas, provengan de donde provengan. En definitiva, necesitamos una respuesta política valiente. Hoy más si cabe, debido a la deriva política que está sufriendo nuestro país. Porque, señores, les aseguro que las víctimas tenemos al peor ministro de Interior que ha tenido España en toda la democracia. Un ministro que si no va a seguir en política puede marcharse. Puede marcharse porque ya ha cometido lo que tenía que hacer. Era un cometido que le habían encargado, que era acercar a todos los terroristas asesinos cerca de sus casas y dentro de poco que estén con sus familias. Esto no se puede consentir. Señor Sánchez, qué caro nos va a salir a las víctimas del terrorismo sus pactos para asegurarse su permanencia en la Moncloa. Qué caro y qué doloroso. Necesitamos gobiernos fuertes y políticos valientes con las ideas claras. Políticos tan valientes que no les importe perder su sillón
por decirle no a Bildu. Políticos capaces de hacer frente a la amenaza sin titubeos y sin medias tintas, que den la cara. Necesitamos respuestas que vayan mucho más allá de las reacciones en caliente o acontecimientos puntuales. De nada sirven las declaraciones de rechazo y las fotos de unidad de los líderes políticos europeos si estos gestos no van acompañados de medidas concretas. Políticos que vayan más allá de la mera foto y que busquen respuestas realmente eficaces para combatir el terrorismo. Ya es hora, llevamos más de 6 décadas. Y hoy, como madre de Miriam, me gustaría dirigirme especialmente a todos los representantes políticos que nos acompañan y decirles que no olviden que las víctimas del terrorismo representamos los valores de la democracia occidental que los terroristas quieren atacar. Que no olviden que las víctimas del terrorismo fueron asesinadas, mutiladas, heridas para la imposición de proyectos políticos o políticos religiosos fanáticos y antidemocráticos. Que no olviden la trascendencia de defender la memoria, la dignidad, la verdad y la justicia de las más de 1000 víctimas mortales y de los miles de heridos que se ha cobrado el terrorismo en este país. Que no lo olviden y actúen en consecuencia, sin pensar en fotos ni en cálculos electoralistas. Pero no solo necesitamos una clase política firme, también hacen falta sociedades fuertes, sociedades que deslegitimen las ideologías fanáticas y totalitarias, porque actualmente vivimos tiempos complicados en este sentido. Atrás quedó la unidad de las fuerzas políticas frente al terrorismo. Atrás quedaron las grandes movilizaciones sociales contra el terrorismo. Ahora solo tenemos actos de propaganda, anuncios que caben en un tuit y movilizaciones en las calles en defensa no de las víctimas, sino de los que justifican el terrorismo. Increíble. Les aseguro que con una situación así es imposible cerrar el duelo. Necesitamos sociedades que hagan frente a una amenaza terrorista que, por desgracia, va a pervivir en el tiempo. La sociedad española ha sido una sociedad militante contra el terrorismo cuando contó con el liderazgo político fuerte que supo impulsar una movilización ciudadana contra el terrorismo de ETA. Queridos amigos, el terrorismo en general busca la imposición de un proyecto ideológico, fanático y totalitario a través de la violación de los principales derechos humanos y atemorizando a la sociedad. El terrorismo yihadista ataca todos los valores de Occidente, recurriendo a su particular interpretación del Islam, como ya hicieran los terroristas de ETA en nombre del pueblo vasco. De ahí que para hacerles frente sea necesario establecer medidas encaminadas a la prevención de nuevos atentados, dotarnos de los mecanismos legales necesarios para que los terroristas que son detenidos y pasan a disposición judicial sean finalmente condenados. ¿Saben cuántos terroristas del 11M siguen en la cárcel? 4, y uno va a salir en agosto. El resto, los otros 13, ya están en libertad y nadie ha dicho nada. Necesitamos deslegitimar las ideologías fanáticas y totalitarias que defienden y tratan de imponer. Hace tiempo escuché una frase que se me quedó grabada en la mente. El terrorista tiene que tener suerte una vez. Nosotros tenemos que tener suerte siempre. De ahí la importancia de dotarnos de los instrumentos necesarios para articular una réplica integral, unificada y permanente. Siempre he dicho y hoy lo reitero, que estoy convencida que tenemos las mejores fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero es necesario dotarles de los medios materiales y jurídicos que les permitan trabajar en neutralizar la amenaza terrorista. Lo que no se puede hacer es que a los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han dado su vida en la lucha antiterrorista, cuando no se dejan manipular por el político de turno, se les cesa de su cargo, como al coronel Sánchez Corbí, o se promociona a otros más modernos, como en el caso del coronel Pérez de los Cobos, para evitar que sea general. Para algunos será general. Hoy es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Hoy hace 19 años que perdí a mi hija. Y hoy es día para mirar al cielo y recordarla, para poner flores a cada uno de sus compañeros de viaje en este bosque del recuerdo, para recordarles y homenajearles. Pero también es día para concienciarnos y comprometernos todos. Comprometernos de que el terrorismo es una amenaza viva a la que tenemos que combatir sin cálculos electoralistas. Hoy es el día en el que todos y cada uno de nosotros debemos dar un paso al frente y firmar nuestro compromiso de valentía y fortaleza frente al terrorismo y frente a los que los amparan y los apoyan.
Hoy quiero que entendáis que el motor de mi lucha es mi hija, que la impotencia que sentimos las víctimas no es por nosotros, sino por nuestros seres queridos a los que traicionaríamos si no hacemos nada, si no luchamos porque se les haga verdadera justicia a los que ya no están con nosotros. Termino ya. Les aseguro que daría mi vida para no ser una víctima del terrorismo y poder tener a mi hija conmigo. Pero creo que ella y todos los demás merecen que luchemos por su memoria, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. Y ya lo dijo Oscar Wilde, si nunca se habla de algo, es como si nunca hubiese sucedido. Y eso no podemos permitirlo. Los nuestros no han perdido la vida. Los nuestros no han muerto. Esos son meros eufemismos. Los nuestros han sido asesinados. Hoy es el día en que España debe demostrar que verdad, memoria, dignidad y justicia no son solo unas palabras, sino que son los principios sobre los que sustentó su batalla y su victoria frente a los terroristas. Por eso, todos unidos, hagamos que acabe el terrorismo y que a las víctimas nunca se les olvide, por el verdadero relato, por la memoria, por ellos, por todos. Muchas gracias. No, ponte aquí, si aquí, escucha. Estoy diciendo, me está diciendo tu compañero, a mí. Muy bien, pon orden. Creo que van a andar ya, vamos. Que van a poner aquí unas flores al principio. Vamos subiendo, por favor. ¿Que os marquen dónde van a colocarla? En este primero es. En este. Cámara. El móvil, compañero. Poca batería. Ahora la quiere, claro, pues ahora lo quiere.
Aquí, Pablo. Ya te lo he oído. Y pasa a ser la única vez que la me metes. Vale, ahora. Por aquí. ¡Aravante! Hay que hacer las cosas así. Bueno, es que si no, no miran. Joder, qué calor. Ya. Pero aquí agachados, si no van a hablar. Aquí no va a hablar nadie, van a estar más Aquí, frescos. no, ellos mañana vamos. Vale. Sí, lo sé. Pero te tienes que agachar mucho, ¿eh? Mucho más no en puede el plancha, pobre, coño. en plancha. Yoli. No, suelo, a ras de suelo. Arras. Mira, Dani. Dani, muy bien, Dani. Dani, tía, aparta. Chicos, por favor. Por favor, por favor. No lo hemos hecho nunca. 20 años. Te saldrá mal, Dani. Yo te digo. Igualito. Hecho así, primero. Yo me voy Yoli, ni Anima y Borja juntos, ¿sabes? Ah, ¿vienen? Sí. Ah, pues Lo digo porque que lo quieres, no sé. sí, claro, si vienen. Ya, claro, yo no lo tengo. No les veo yo, ¿eh? No, no, aquí no están. Ahí no están.
Están allí, sí. Sí, están, acaban de... ¿Pero vienen? No, están saludando hace poco. Vendrán, pero... De uno en uno, de uno en uno. Voy a pasar. Pasa, pasa. Bueno, yo lo considero nieto de la Mira, con la cosa. Pablo Gutiérrez, chica Martín, hermana Blanca, nieto mayor. Tiene que tomar la flor. Un segundito. Perdón. Sí, íbamos a dar la vuelta para que lo viera mayor. ¿No vas a sacar una foto? ¿Ves? Un fotógrafo profesional. Bueno, no sé. Igualmente. Tenemos que quedar a comer. Gracias. Por eso, cuando vosotros vengáis. Es bonita esta foto. Oye, pues no hay placa, yo creo que ¿La quieres poner allá arriba? Allá arriba. Perdona, ¿tienes dos? Venga, arriba. Tú, Pablo, graba a tu prima.